Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Yo soy Laura González Seguiarte del Departamento de Curaduría y en este momento nos encontramos en Museo Sumaya en la sede de Plaza Carso, en la sala 5, donde tenemos la exposición 20 siglos de arte en México, que abarca pues un recorrido por todas las artes plásticas y también la historia de México, desde Mesoamérica hasta mediados del siglo XX. Justamente hoy vamos a platicar de un artista muy interesante de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Él es Alfredo Ramos Martínez, quien nació en Monterrey, en Nuevo León, y murió en Los Ángeles. Entonces, él estuvo ahora sí que de aquí para allá en muchos lugares del mundo. Primero, su primer desarrollo fue aquí en la Ciudad de México. Primero, creció en Monterrey y estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en donde no estaba de acuerdo con las formas de enseñanza, porque él lo que realmente quería era poder pintar al aire libre. Entonces, cuando la esposa del senador George Hearst, los padres del magnate de los medios de comunicación y los periódicos en Estados Unidos, William Randolph Hearst, lo conocen en 1900, ella, Phoebe Applegate, es quien lo patrocina para que vaya a estudiar a Europa. Y ahí se deja pues influenciar por todos los movimientos de pintura al aire libre, por el realismo social y también por el impresionismo e incluso las vanguardias. Es un gran admirador de Gauguin y vamos a encontrar el eco de Gauguin en muchas de sus obras. Cuando regresa a México, él funda en 1913 la Escuela de Arte al Aire Libre, de pintura al aire libre, y empieza a impulsar que los artistas en ciernes, entre sus alumnos se cuentan a Rufino Tamayo, a David Alfaro Siqueiros, que ellos empiecen a desarrollar su arte justamente al aire libre, que puedan pintar pues al natural, estando entre la naturaleza. Y esta es una de las grandes innovaciones en cuanto a enseñanza de las artes plásticas en México. Cuando se casa y tiene una hija en 1928, su hija nace con un problema en los huesos, una enfermedad en los huesos, que lo obliga a emigrar a Estados Unidos. Primero van a la Clínica Mayo en Minnesota, en donde le hacen todos los estudios y tratan de sanar a su chiquita, pero no lo logran y le dicen que el clima de Los Ángeles, de California, en Estados Unidos, puede ser el ideal para su desarrollo. Entonces, justamente cuando estalla la depresión, la gran crisis de 1929, pues es en esa época en la que Alfredo Ramos Martínez cae al mercado norteamericano. Él se hace de cierto nombre entre la élite de Los Ángeles, entre los artistas de Hollywood, que estaban ávidos de esta visión también muy hollywoodense y como idealizada de México, como podemos ver en esta obra, que es una aldea mexicana con muchas mujeres en un espacio de armonía, que es hasta cierto punto idílico y cuya exuberancia muy tropical también recuerda un poco a Gauguin. Se ha dicho mucho de Alfredo Ramos Martínez cuando en su trabajo en Los Ángeles, en la década de los 30 y 40, principios de los 40, que distinto a los muralistas, que fueron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, que él no hace tal crítica social. Sin embargo, el crítico de arte Christopher Knight de Los Angeles Times dice que su crítica de arte es un poco más velada, porque justamente Alfredo Ramos Martínez tiene una serie de pinturas hechas sobre papel periódico, como es el caso. Y entonces a lo que apunta Christopher Knight es que justamente en la elección del papel periódico, en donde muchas veces ponía a campesinos mexicanos sobreclasificados que estaban ofreciendo trabajo para braceros o migrantes, pues estaba ahí puesto el énfasis en lo social.
dicen que en un viaje que hizo a la región de Bretaña, en Francia, en 1903-1904, se quedó sin papel Alfredo Ramos Martínez y quería dibujar y pintar, y entonces le pidió al casero de esta pues, pensión en donde se estaba alojando que le diera papel, y el casero no tenía más que papel periódico, y a partir de entonces fue que le empezó a interesar utilizar este soporte. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos wash, temple, que es una, bueno, es una técnica pictórica cuyos pigmentos se aglutinan con clara de huevo y suele ser un poco más brillante, y también crayones de cera, como los que normalmente utilizamos para el delineado y las sombras. Una de las cosas que es más, más interesantes de Alfredo Ramos Martínez es que, a pesar de que el mundo indígena mexicano, los campesinos, las mujeres, son sus motivos, siempre los aborda con muchísimo respeto. Nunca vamos a ver en Alfredo Ramos Martínez ningún tipo de caricaturización de lo mexicano, al contrario. Amy Galpin, que es una curadora en Los Ángeles también, que curó la exposición del trabajo de Alfredo Ramos Martínez en este periodo de su vida, dice que el trabajo de Alfredo Ramos Martínez estaba impregnado de una profunda nostalgia por México y su tierra natal, que se ve en todos sus modelos y en estas imágenes tan idílicas de México. Otra cosa que hay que destacar es que en esa época él estuvo desarrollando como variaciones de este tema de clásico que viene desde la Edad Media y el Renacimiento, de virgen con niño. Sin embargo, sus vírgenes no eran vírgenes como tal, sino mujeres mexicanas indígenas con rebozo cargando niños. Pero Alfredo Ramos Martínez era muy devoto, y algunos de sus biógrafos apuntan a que esta reproducción del universo femenino y de la maternidad femenina era una especie de plegaria hacia Dios para que protegiera a su hija, que estaba pues muy enferma. Y aquí nuevamente vemos este universo femenino en donde las mujeres se ayudan unas a otras en el trabajo de una aldea. Los invitamos a conocer la exposición 20 siglos de arte en México, en donde tenemos muchas obras más de Alfredo Ramos Martínez, algunas que se acercan más al universo de Gauguin, como Juanita entre las flores, otras también pintadas sobre papel periódico, como es el caso, en esta técnica que abordó sobre todo en su época de trabajo en Los Ángeles, que va de 1928 a su muerte en 1948. Muchas gracias, los esperamos.